El Abracadabrante, Chema de los Ríos. Bien, pues a estas horas vamos a seguir hablando de historia en el Abracadabrante y además de una buena noticia, y es un reconocimiento, un merecido reconocimiento, tengo que decir, a pequeños arqueólogos, unos grandes divulgadores de la historia, entre otras muchas cosas que ya conocemos en nuestra emisora, ya hemos hablado con ellos en alguna ocasión y queremos hablar de ello pues con una de sus cabezas visibles, que es Rubén Pérez López, al que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Chema, muy bien, encantado de estar otra vez con vosotros aquí en la radio. Pues decía yo que tenemos una buena noticia, y es que la revista La Aventura de la Historia, que hay que decir, es una revista de divulgación histórica de las más importantes de nuestro país, pues os ha realizado un reconocimiento, ¿no? Y ha publicado en la sección Quédate en casa con la mejor historia, pues una selección de las propuestas que se han realizado estos días de confinamiento. Y estáis ahí, ¿no, Rubén? ¿Cómo ha sentado este reconocimiento ahí en Pequeños Arqueólogos? Pues la verdad es que estamos muy muy contentos y orgullosos. Ya te digo, cuando empezó toda la situación esta de confinamiento, la primera semana sobre todo nos sentíamos un poco, pues no sé cómo decirte, un poquito inútiles, que no podíamos hacer nada, no podíamos colaborar, necesitábamos sentirnos, pues eso, aportar nuestro pequeño granito de arena, y nos dimos cuenta que la mejor manera de hacerlo era a través de nuestro trabajo. Decidimos poner en marcha el programa Pequeños Arqueólogos en Casa, de actividades para niños relacionados con nuestra historia, patrimonio, arqueología y artesanía. Y la verdad es que, bueno, pues el programa empezó a funcionar muy bien, la gente empezó a compartir, a difundir las actividades, y bueno, el mayor reconocimiento es eso, sobre todo la difusión de la gente, y luego el reconocimiento de revistas tan importantes como la Aventura de la Historia, que en el mes de mayo, como dices, ha sacado una reseña incluida en una sección donde hace unas recomendaciones de las mejores propuestas, y sobre todo el orgullo no es solo el estar, sino con las entidades con las que estamos compartiendo páginas, porque hay entidades referentes como el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Arqueológico de Alicante, la Real Academia de la Historia, que son referentes para cualquier equipo de didáctica. Así que ya te digo que muy muy felices y muy muy contentos y muy orgullosos de poder estar aportando lo poquito que podemos a través de nuestro trabajo. Uh-huh. Me decías precisamente que los primeros días de confinamiento pues habíais estado un tanto perdidos. A ver cómo podíamos enfocar esta etapa de confinamiento, ¿no? Porque, claro, la gente que ya os conoce sabe que vuestra principal actividad no son esos talleres y actividades didácticas que se realizan tanto en colegios o en aulas como en los propios espacios patrimoniales, ¿no? Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, vuestro programa Arqueocerámica, etcétera, etcétera. Son cosas que hacéis a pie de calle, ¿no? A pie de museo en este caso, ¿no? Y de repente todos en casa, ¿no? Es una reinvención en días que tenéis que hacer pues para seguir aportando a esa cultura que difundís a través del patrimonio, arqueología y artesanía, ¿no? Sí, eso es. Mira, nosotros, nuestras actividades son muy muy cercanas. Necesitamos el sociabilizar con los niños, el contacto con ellos, porque son muy prácticas. A la hora de trabajar aprenden practicando, aprenden trabajando como trabajaban nuestros antepasados, los artesanos de diferentes periodos históricos. Y aparte es eso, encima el tercer trimestre es el trimestre siempre en el que más actividades tenemos, más salidas hacen los centros, más vamos nosotros a los centros. Entonces, bueno, la verdad es que la programación que teníamos era muy ilusionante, había diferentes proyectos en marcha, y fue como todo de golpe cerrar la persiana, venirse abajo, y se juntaba eso, la incertidumbre del trabajo, y luego con el hecho ese de ver toda la gente colaborando, participando, haciendo propuestas para ayudarnos unos a otros, y estar en casa, y teníamos la sensación de eso, de que lo único que podíamos hacer era esperar, y sin poder colaborar. Y así que ya digo, cuando un poco nos vino la idea, la planteamos Silvia y yo, ver cómo podíamos enfocarlo, hablamos con Jesús, que el ilustrador que está en Ciudad Real, dijo que se sumaba sin ningún problema. Y nos ha venido bien por los dos lados, lo que te decía, el poder ayudar, colaborar un poquito a través de las actividades, que con lo que es nuestra historia, nuestro patrimonio, para hacer más llevaderos estos días a las familias y a los peques, y también porque al final nosotros nos ha servido para estar entretenidos y activos, así que por ese lado también hemos sido un poco egoístas en esa materia.
Ujú. Explícanos un poquito, Rubén, en qué han consistido esas actividades que habéis realizado, que bueno, han sido todo tipo de fichas, ilustraciones, pasatiempos, pero cuéntanos un poquito en qué consisten y cuál ha sido ese proceso de elaboración que habéis realizado. Pues mira, cuando empezamos un poco con la idea, estuvimos viendo al principio barajando la opción de hacer vídeos cortitos sobre algún taller que pudieran hacer los niños en casa. Lo que pasa es que nos dimos cuenta de dos problemas. Primero, la limitación que teníamos nosotros de materiales en casa y luego, en segundo lugar, la limitación que podían tener los niños. También de conseguir los materiales para poder trabajar, que había algunas familias que a lo mejor nunca no podían hacer nada. Entonces decidimos hacer algo pues que podía ser mucho más fácil, porque al fin y al cabo es más fácil que casi todo el mundo pueda tener una impresora en casa. Entonces lo que decidimos fue trabajar en fichas, pues con diferentes actividades para colorear, para recortar, para investigar. Y de los diferentes periodos históricos. Hemos hecho fichas de la prehistoria, por ejemplo, donde tenían que buscar elementos que no podía haber en el Paleolítico. Hemos hecho de arte rupestre, para que con diferentes motivos ellos los coloreaban, podían recortarlos y montarlos en el orden que ellos quisieran sobre un cartón, una cartulina, y crear su propio abrigo rupestre. Hemos trabajado sobre los gladiadores, los edificios de espectáculos romanos, sobre época visigoda. Estamos preparando ahora también las nuevas sobre pueblos prerromanos, sobre la cerámica de Talavera, que ha tenido un gran éxito. Por ejemplo, la cerámica de Talavera, preparamos un plato de la serie Tricolor para que lo decoraran, investigaran qué era la serie Tricolor. Han tenido que investigar para ordenar las fases del proceso de elaboración de la cerámica de Talavera, buscar e investigar qué era un albarelo. Entonces un poco ha sido eso, sobre todo actividades que engancharan a los niños, y una vez que estuvieran enganchados los niños también en parte necesitarán de la familia, a la hora de lo que hemos llamado arqueodetectives, para que un poco pues vincular a toda la familia y pudieran pasar un ratito de ocio la familia en torno a nuestra historia y nuestro patrimonio. Uh-huh. Yo tengo que decir que a mí me parece absolutamente admirable lo que hacéis, porque entiendo además que la historia es una de las cosas más interesantes que puede una persona aprender, entre otras cosas porque de alguna manera estamos condenados a que se repita, y el conocimiento de nuestra historia es algo que nos sirve de mucho en la actualidad, en cualquier momento, ¿no? Creo que es una asignatura y creo que es una materia fundamental en la educación. Y creo, porque vengo ya de otra época, que antes se enseñaba regular, ¿no? Entonces creo que el éxito de Pequeños Arqueólogos es realmente esa manera de divulgar que convierte a los niños en prácticamente detectives o pequeños Indiana Jones, si me permites la comparación, ¿no? Sí. Y que convierte algo que cuando yo era pequeño era un poco rollo y que solo haciéndome mayor he descubierto que es apasionante. A los niños ya desde muy pequeños les inculcáis una pasión por descubrir la historia en unas formas que yo creo que son envidiables, ¿no? Esa es la idea. Claro, la idea es que ellos sean los protagonistas. Tú cuando coges un libro de historia, si la historia te voy a contar acontecimientos como algo muy aburrido, fechas, datos, va a ser horroroso aprender la historia así. Pero cuando tú lo que haces es que sientan la historia, que le despiertes el interés, la curiosidad, les va picando el gusanillo, y más cuando son los protagonistas. Voy a trabajar sobre los teatros romanos, pues qué mejor que convertirme en un alfarero y hacer mi propia máscara de teatro. Voy a trabajar sobre las viviendas romanas, conozco cómo es una vivienda, y a la hora de trabajar cómo la iluminaban, voy a hacerme mi propia lucerna, o voy a hacer mi propio mosaico. El trabajar, lo primero, les va a motivar muchísimo. Despierta su interés, su curiosidad, y aparte eso hace que vayan asimilando mucho más todos los conocimientos que van aprendiendo. Y luego, sobre todo eso, que tampoco hemos renunciado, es una de las cosas que teníamos muy claras. No queríamos renunciar para nada al rigor histórico. El que hagamos las actividades amenas, didácticas, es una cuestión que nos corresponde a nosotros como profesionales, pero no podemos renunciar al rigor histórico. Yo te voy a contar qué es un acueducto, pero te lo voy a explicar a la manera en la que tú lo entiendas, pero sin renunciar o a contártelo de una forma infantilizada, por así decirlo. Entonces creo que ahí está el logro de lo que hemos conseguido en el proyecto, y luego sobre todo también pues eso, el apoyo y sobre todo la valorización del proyecto por parte de los profesores, que al final es fundamental trabajar en equipo con ellos. Tenemos la suerte de que en muchos centros educativos hay asignaturas o temas de alguna de las asignaturas de historia que lo ven directamente a través de un taller nuestro de 2 horas. Uh-huh. Y nos cuentan que los resultados que están teniendo son espectaculares. Por ejemplo, el taller de tecnología prehistórica
hay colegios que llevamos 6, 7 años realizando el taller y es con lo que ven la prehistoria. Nos cuentan los profes que los resultados que están teniendo a la hora de realizar el taller están siendo mucho más positivos con un taller de 2 horas, cuando a lo mejor toda la forma de ver prehistoria era que estudiaran a través del manual de texto. Así que la verdad, muy, muy contentos por esa parte. Uh-huh. Está claro que es una aportación fundamental la que hacéis en temas como ese que estás hablando y en otros muchos, como es en la divulgación de nuestra propia historia, de nuestra propia cerámica, ¿no? Esos talleres tan interesantes que realizáis. Hablaba yo antes de arqueocerámica, pero me gustaría ahora ponerme un poquito más serio, porque creo que toca, Rubén, se avecinan meses de incertidumbre, ¿no? Vosotros estáis siempre en contacto con los centros educativos. Imagino que estos días de confinamiento no ha sido menos, si habéis mantenido contacto con los diferentes centros, con las distintas administraciones. ¿Cuáles son las sensaciones que tenéis sobre esta incertidumbre que tenemos ahora mismo por delante y que entiendo que nos afecta pues de manera grande, ¿no? Pues ahora la verdad es que está todo el mundo, pues como te diría, en una calma muy, muy tensa, esperando un poco acontecimientos. Necesitamos ver todo cómo evoluciona, pero la sensación es esa, que probablemente en septiembre no se pueda volver a la normalidad. Y claro, hay que plantear lo primero eso, cómo sería esa vuelta, si lo que se está hablando, si vuelven 15 niños, otros 15 se quedan en casa y se van turnando, ver cómo se haría, y en función de cómo se programe, ver si es posible el realizar actividades en los centros o que los propios niños salgan. Creo que va a depender mucho de, pues eso, de cómo vaya la evolución en verano, si hay posibilidad de que al final vaya apareciendo un tratamiento, una vacuna, pero por lo que hablan es difícil. Entonces creo que está todo un poquito en esa línea. Entendemos que lo nuestro ahora mismo es secundario, a la hora de realizar talleres en museos, en el colegio. Lo importante es eso, garantizar la vuelta con toda la seguridad tanto para los alumnos como para los profesores. Y a partir de ahí, pues ver opciones. Nosotros, si hay vuelta, intentaremos dar todas las facilidades y adaptarnos para que se puedan realizar actividades de la mejor manera posible, si es viable. Y si no, pues bueno, pues intentar reinventarnos mientras dure esto, buscar otras vías de trabajo, pero sobre todo no estarnos quietos, porque somos muy, muy inquietos e intentaremos pelear, no rendirnos. Pues yo te voy a decir una cosa y te lo digo sinceramente. Creo que gente con la creatividad que habéis tenido para desarrollar un proyecto tan bonito, estoy convencido que seréis capaces de hacer algo muy chulo mientras dure esta etapa de incertidumbre. Creo que ya en el confinamiento lo habéis conseguido con estas actividades que os han servido pues por ejemplo, el reconocimiento de esta revista de la aventura de la historia. Y ya te digo, yo estoy convencido que estos meses encontraréis la manera de seguir divulgando y ojalá que en muy poquito tiempo os tengamos a pie de museo, a pie de aula y a pie de colegio divulgando la historia, que es algo que particularmente aquí, como bien saben nuestros oyentes, nos gusta mucho hacer, porque creemos que es algo fundamental, y la manera en la que inoculáis esa inquietud por nuestros niños me parece admirable. Y desde Tajo FM lo único que puedo hacer es sumarme a este reconocimiento de la revista La Aventura de la Historia, que no es el único y lo sabéis. Tenéis un montón de feedback de esto que se dice ahora en plan moderno, ¿no? De opiniones, y creo que la gente está muy contenta con las actividades que realizáis y que espero que realicéis muy pronto, Rubén. Pues muchísimas gracias por tus palabras y sobre todo también por darnos siempre la oportunidad de contar todo lo que estamos haciendo y transmitirlo a la sociedad, que al final nosotros nos dedicamos a divulgar la historia, pero necesitamos a los medios de comunicación porque vuestra labor es fundamental, así que también enhorabuena a vosotros por el trabajazo que estáis haciendo siempre y sobre todo estos días que tanto necesitamos. Y ojalá, como dices, podamos seguir contando de todas las cosas y los proyectos nuevos que estamos realizando y podáis vosotros seguir también transmitiéndoselo a toda la ciudadanía. Seguro que sí. Rubén, desde luego, mi enhorabuena a estas horas por ese reconocimiento y que vaya todo muy bien y que volvamos a la normalidad lo antes posible. Muchas gracias por atendernos una vez más. Muchas gracias, Chema. Un abrazo a todos. Un abrazo, hasta pronto. Chao.